Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión de martes 25 de febrero. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes un poquito de información. Tenemos muy poquitos tiempos, pero buscamos compartirles información que sea valiosa para que ustedes les saquen provecho, porque pues sabemos que viene el fuerte, el tema de la verificación. En realidad ya está fuerte, pero todavía no viene el boom. Está a punto de llegar y hay que estar preparados, ¿no? Sabemos que los clientes pues ya están pidiendo los servicios, ya las empresas ya están solicitando cotizaciones por todos lados y hay que saber a qué nos vamos a enfrentar. Hay que estar listos y hay que estar con el conocimiento. A lo mejor la experiencia no, porque obviamente pues eso nos va a llevar un poquito de tiempo, pero sí tenemos que tener información importante para que ustedes puedan ir resolviendo de cómo se vayan presentando las situaciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de sensores de oxígeno, que es parte fundamental a la hora de evaluar un vehículo. Segmentamos el diagnóstico que hacemos, los famosos 40 puntos, lo segmentamos en diferentes sistemas, tanto lo visual como lo electrónico, lo químico, las pruebas de esfuerzo y así en diferentes áreas. En esta ocasión, el tema que vamos a tocar es más enfocado a la electrónica del auto. Es decir, el qué sucede de parte en la computadora o en el sistema de inyección para que ustedes puedan evaluar que ese sistema funciona de manera correcta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es muy importante. Si nosotros contemplamos o si nosotros tomamos en cuenta que un sensor de oxígeno va a ser la base, los pilares para que un sistema de inyección funcione de manera correcta, entonces de ahí se van a derivar los gases que se van a emitir a la hora de que un auto esté funcionando. Y cuando se presenta el vehículo a verificar, pues el que va a tomar el mando o el que va a dirigir la orquesta va a ser el sensor de oxígeno. De ahí va a partir. Y se las pongo bien sencillas. ¿Todos sabemos cómo funciona un sensor de oxígeno? Yo quiero pensar que sí. Al final, todos somos mecánicos. Sabemos que los sensores de oxígeno funcionan en condiciones de riqueza y de pobreza. ¿Ok? Esa es la parte inicial en la cual nosotros vamos a partir. Tomando en cuenta este punto de referencia, que hay riqueza y pobreza, vamos a entrar a lo clave. Un sensor de oxígeno, cuando está en condiciones de riqueza, es decir, arriba en la gráfica, cuando la ves en tu escáner, en tu osciloscopio, cuando lo ves a partir de la mitad hacia arriba, te va a estar informando que se están generando altos niveles de hidrocarburos y de monóxido de carbono. ¿Ok? Y cuando está de la mitad hacia abajo de la pantalla, nos está informando que se están generando altos niveles de óxido de nitrógeno. ¿Ok? Partiendo de esa primicia, ahora sí podemos empezar a contemplar o podemos empezar a buscar qué pasa con los sensores de oxígeno. ¿Cuántos sensores de oxígeno existen? ¿Qué tipos hay? ¿Qué materiales hay? ¿Qué vehículos? ¿Cómo han evolucionado? Porque si bien recordamos, la mayoría que ya estamos de los 30 para arriba, pues sabemos que esto inició en los años 80 y tantos, 87. Yo recuerdo mi primer Eurosport, era año 87, y ya traía un sensor de oxígeno de un cable, ¿sí? Y esos sensores trabajaron durante 6, 8 años más o menos, si me equivoco por ahí me dicen, fue del 87 y hasta la Chevrolet Pickup 94, todavía traían sensores de oxígeno de un solo cable. A partir del 95, cuando entra la norma OBD2, en ese momento empiezan a traer sensores de oxígeno, bueno, al menos Chevrolet, de 4 cables o de 3 cables, y empieza ya a tener precalentadores y señales de tierra. Pero evolucionó un poco lento al inicio. Pero hoy en día ya tenemos sensores de oxígeno que trabajan de maneras completamente diferentes.
Puedes encontrarlos con factor lambda, puedes encontrarlos con voltaje, puedes encontrarlos con alto voltaje, puedes encontrarlos con miliamperes, puedes encontrarlos de mil maneras, o de muchas maneras, no de mil, de muchas maneras, y entonces debemos de saber definir qué está pasando con ese sensor, cómo trabaja y cómo le vamos a hacer para que entre a los límites que queremos nosotros para que un auto apruebe la verificación. Y como lo acabo de mencionar, no es lo mismo un Century motor 2.8 del año 87 a un, ¿qué te gusta? Un Onix 2023, que ya su tecnología es completamente diferente. Y los valores que te va a dar son completamente diferentes. Entonces debemos saber entender qué pasa con los sensores de oxígeno, en qué momento te están informando una mezcla rica, una mezcla pobre, aunque sea un sensor de banda ancha, porque también los sensores de banda ancha te informan eso, pero tú debes de comprender los rangos de trabajo, debes de comprender qué es el factor lambda. Y ojo, aquí entra, casi siempre entra la confusión. Cuando iniciaron los sensores de oxígeno en los años 90 para Volkswagen, se les denominaba sensores lambda. ¿Estamos de acuerdo? Los años Sí, 90, hace más de 30 años, casi 35 años. Sin embargo, eso fue solo un periodo y solamente en Volkswagen. Los sensores lambda solamente se ocuparon o se denominaron de esa manera durante igual unos 5 o 6 años en los años 90 para Volkswagen. Después, cada quien tenía su nomenclatura, pero se les conoce generalmente como sensores de oxígeno. En la mañana pusimos una encuesta preguntando cuál es el sensor de oxígeno que va a identificar la vida de un convertidor catalítico. Y me sorprendió, sinceramente me sorprendió que la mayoría puso un sensor lambda. Y no es así, por lo que acabo de mencionar, fue para Volkswagen. Hoy en día, los que miden los sensores de oxígeno, perdón, los sensores de oxígeno que miden la eficiencia del convertidor catalítico, se le denominan sensores planares. Ellos planares. son los que van a determinar la vida útil del convertidor catalítico. ¿Ok? Y vamos a tener dos rangos, por llamarlo de alguna manera. El sensor de oxígeno primario, su función principal va a ser evaluar lo que está sucediendo en el sistema de inyección. ¿Ok? Él va a ser el que va a informar a la computadora para que la computadora determine qué tanto va a cambiar el pulso de inyección, ya sea que quite o que ponga un pulso de inyección más grande o más corto. El sensor de oxígeno es el que va a determinar mediante esa función. Ok, yo informo que tengo poca gasolina, es decir, una mezcla pobre, la computadora va a abrir el pulso de inyección para equilibrar esa mezcla. Y después, el sensor de oxígeno informa que hay mucha gasolina y entonces la computadora quita pulsos de inyección para convertirlo en mezcla pobre. Y así debe de estar jugando secuencialmente durante todo el proceso o todo el tiempo que el vehículo esté funcionando. Ese es el sensor de oxígeno primario. Y el secundario, la única función que tiene es evaluar la vida útil del convertidor catalítico o la eficiencia del convertidor catalítico. Esa es su función principal, o mejor dicho, su única función. Para que no confundan que trabajen de la misma manera. En algunas ocasiones me han dicho, oye Daniel, es que yo veo las señales iguales, veo la oscilación del primario y la del secundario es la misma. Entonces me dicen, es que están bien. No, no, no. El sensor de oxígeno primario debe oscilar, riqueza, pobreza, y el sensor de oxígeno secundario debe de estar muy estable en marcando alta eficiencia. Son lecturas completamente diferentes. Uno, sistema de inyección, otro, eficiencia del catalizador. ¿Ok? Eso se los dejo de alguna manera como inicio para que no lleguemos al punto de confundirnos. Otra parte que me preguntan mucho es, ¿los sensores de oxígeno de banda ancha existen en la posición
de evaluar el convertidor catalítico, es decir, banco 1 sensor 2 o banco 2 sensor 2, no existe. En la posición 2, a mí, en toda mi experiencia, solamente me ha tocado ver sensores planares. ¿Ok? Estos sensores no es necesario que tengan 5 o 6 cables o que trabajen a un voltaje más alto de 1 volt. No es necesario que esté de esa manera. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de ahí. Ahora, el sensor de oxígeno con el cual iniciamos todos o con el cual aprendimos es el de un cable que lo puede traer, fíjate bien, lo puede traer toda la línea Chevrolet que mencionamos del año 94 hacia atrás, o la gran mayoría de ellos, y el Suru, no sé si recuerdan el Suru, el de tapa roja, que también traía ese tipo de sensor, solo que no traía conector, venía con una zapatita. ¿Sí? Pero es exactamente el mismo. Si en algún momento te toca cambiar y no encuentras de Suru, le puedes poner uno de Chevy. O al revés. Si traes uno de Chevy y solamente encuentras de Suru, lo unes y lo puedes poner con su zapatita o le unes su arnés de una sola posición. Es exactamente el mismo número de parte, solamente que trae sello diferente del fabricante, pero es exactamente el mismo. Entonces, fíjense que como se utilizaba al principio, era que los sensores de oxígeno o las computadoras te mandan una señal de 450 milivolts. Eso se le llama señal de referencia. A partir de ahí, la computadora va a determinar, mediante la señal del sensor de oxígeno, si están llegando condiciones de riqueza o de pobreza, para poder entender que en ese momento se están generando los gases que te mencioné. Riqueza, hidrocarburos y monóxido, pobreza, NOx. ¿Bien? Y debe de estar oscilando constantemente, porque justo es la manera en que podemos controlar que los gases no se nos desfasen, que no perdamos el control de alguno de ellos. Si nosotros llegamos a perder, a dejar un vehículo en pura condición de riqueza, vamos a perder de control los hidrocarburos y monóxido de carbono. Y al contrario, si lo dejamos mucho tiempo en pobreza, vamos a perder el control de los NOx. ¿Sí? Y muchas veces, amigos, en redes sociales, en la calle, allá afuera, cuando nos falta conocimiento, vemos altas lecturas de NOx y lo primero que hacemos es cambiar el convertidor catalítico. Y obviamente se cambia el convertidor, pero no reduce las emisiones de NOx. ¿Por qué? Porque el problema no estaba ahí. La situación estaba en que el sensor de oxígeno ya te informó dónde está el detalle. Ahora hay que encontrarlo, porque ese es otro tema. El sensor de oxígeno nos va a decir, hey, Francisco, Daniel, Carlos, Plasencia, Aguayo, Israel, hey, aquí estoy. Observa aquí, determina, tengo mezcla pobre, ve y busca la mezcla pobre. Ya está en nosotros encontrarla. El sensor de oxígeno es el chismoso del sistema. El sensor de oxígeno es el que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer, pero debemos de saber interpretarlo de manera correcta. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Entonces, en los vehículos de primera generación o BD1 que traían un solo cable, así funciona. Toma la señal de referencia, 450 milivolts, arriba estoy rico, por debajo estoy pobre, y así estoy jugando en secuencia durante todo el tiempo. Hablamos del sensor de oxígeno de un cable. Sensores de oxígeno de dos cables. ¿Cuáles conocen de dos cables? A ver, para los que ya estamos en el cuarto o quinto piso, ¿de cuáles se acuerdan de dos cables? El Suru, ¿Cuál, Carlos? el Suru, hay un Suru con dos cables de sensor. Ok, yo no lo conocí, pero bien, te creo. ¿Cuál otro de dos cables? Ahí les va los que yo conocí. Derby y Y Golf. menos recuerdo, creo, un Chevrolet Cavalier.
Puede ser que un Chevrolet Cavalier, sí, sí, puede ser. Esos, bueno, los que yo trabajé personalmente fue uno de Derby que venía el arnés cuadrado, bueno, no cuadrado, rectangular, y uno se sujetaba a tierra y otro era la conexión a la computadora. En realidad, aunque tenía dos cables, solamente uno iba a computadora, el otro iba a tierra física. ¿Ok? Ahí se cerraba el circuito y ahí trabajaba. Ahora, también luego me preguntan, oye, ¿y qué pasa si no encuentro ese sensor? Porque son escasísimos, ¿eh? Los trae el Golf 92, que es TBI, ese carro lo trae, pero casi no hay refacciones para ese vehículo. O bueno, ese sensor de oxígeno es muy extraño que lo vendan, y menos de buena calidad. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Le puedes instalar uno de 3 cables o uno de 4 cables, le queda perfectamente bien. Obviamente no vas a conectar lo que es los precalentadores. No pasa nada. Lo puedes, hay unos adaptadores de Bosch. Ya sabes que ese cableado no se puede soldar. Entonces, con las uniones de Bosch que tiene para sus sensores de oxígeno universales, los puedes unir y con esas uniones quedan muy bien sellados, no se mojan, con esas uniones quedan, hacen muy bien contacto y no hay problemas que pierda comunicación o que pierda la señal. Entonces, tú puedes instalar un sensor de oxígeno que a lo mejor lo tienes ahí a la mano de 4 cables en uno que sea de 2 o de 3. E incluso de uno lo hemos instalado como para Chevy o como para Tsuru, funciona perfectamente, siempre y cuando sea planar, perdón, siempre y cuando sea convencional, ¿sí? Si tú no sabes cuál es la diferencia entre un planario y un convencional, te lo digo, un convencional y un planar trae los orificios por debajo del dedal del sensor. JC dice, ¿por qué los cables no se pueden soldar? Porque es un material acerado, amigo, y con estaño no se puede soldar. ¿Perdón? ¿No? ¿Cierto para los demás? ¿O alguien ha soldado sensores de oxígeno? No, no se ¿No? puede. Bueno, si no lo han intentado, qué bueno, porque no se puede. Uh-huh. En sí, si tú quieres soldarlo, porque todos, o a lo mejor Daniel ya lo intentó, tú le pones el estaño y se escurre, ¿verdad? Sí, Como si no se puede fuera soldar bien. cera de vela. Así es. Veo Entonces, un poquito más adentro, porque ahorita va a venir Ángel. pero sí se puede unir. O sea, si tú haces una buena unión con esta pieza que yo te digo, que lo vende Bosch, puede quedar bien comprimido, con con una buena señal, y te va a funcionar perfectamente, no se contamina, no se humedece, te trabaja perfectamente bien. ¿Ok? Entonces, sí lo puedes hacer. También eso lo puedes hacer con el sensor de oxígeno de 3 cables, que el más común es el de Volkswagen Sedan. ¿De acuerdo? Bien, ahí, ahorita que me acordé de Volkswagen Sedan, quiero hacerles un recordatorio. En Volkswagen Sedan lo van a ver muchísimo que esos sensores de oxígeno tienen como que espacios en los que sí trabajan y en los que no trabajan. Pones un multímetro, porque casi la mayoría de nosotros ya no tiene un escáner para Volkswagen, ojalá y lo tengas, pero si no lo tienes, de repente hay, de repente no hay, o es muy inestable, ¿sí? Ojo, para sensores de oxígeno de Volkswagen Sedan, debes de confirmar que las tierras, hay 2 tierras en el Volkswagen Sedan, tierras de chasis, que las 2 tierras funcionen perfectamente. ¿Y dónde están? Una está en la caja de fusibles, justo atrás del odómetro,
Tú le abres el cofre y ahí están los fusibles, ahí está la tierra. Y lo que yo vi muchos problemas en esos autos era cuando ya estaban repintados. Ya les habían dado una mano más de pintura y ponían el ojalatero o el laminero, como le llamen en tu zona, le ponía la tierra ahí, pero con la pintura se pierde la tierra física. Yo lo que hacía, llevan una grapa, esa masa de tierras es color cobre, donde se unen todos los cables cafés. Yo lo que hacía era quitar como que la grapita, que era donde entraba presión, disque a presión, pero no hay mucha presión, le quitaba la grapa y queda un pequeño orificio. Yo le raspo a la masa donde pintaron el chasis, le raspo con una lija o con una lima por los dos lados y le pongo un tornillo pasado. Esa es la manera en que aseguro que va a tener un buen contacto y va a funcionar bien el sensor de oxígeno. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está la otra masa de tierras? ¿Quién se acuerda? ¿Quién le tocó el Volkswagen Sedán? La otra está a un lado de la transmisión y el chasis. ¿Ok? Sí, llevan un listón. ¿De acuerdo? Y uno más, Carlos, y para todos, la bobina, la unión de la bobina con el cofre. Ahí también lleva un listón. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí. Igual, hace falsos contactos ahí. Yo les sugiero que igual lo desmonten, quiten el tornillito, lijen o limen lo que tengan a la mano y coloquen el tornillo de manera adecuada. Esa es la manera en que nosotros vamos a asegurar el buen funcionamiento del sensor de oxígeno y que no va a haber pérdidas de comunicación o pérdidas de señal, porque la computadora no va a saber interpretarlo. Ella nada más va a decir, en este momento me dices que tengo mezcla rica, pero a lo mejor en 1 minuto y medio me dices que tengo mezcla pobre. Y en ese lapso, ¿qué va a pasar? Va a haber pérdida de comunicación y la computadora en automático empieza a lanzar mucha gasolina, porque entra un modo de protección al no recibir señal. ¿Ok? Entonces, en general, todos los vehículos debes de confirmar que las tierras físicas estén funcionando. Pero ahorita que mencionamos Volkswagen Sedán, recordé que esos vehículos debes de tener mucha, pero mucha atención en esos puntos de masas de tierra. ¿Listo? Ok. Ahora, estos vehículos de 2 y de 3 cables, estamos hablando ya del 92 hasta el 2000 incluso, hay, no es cierto, hasta el 98 hay de 2 y de 3 cables. Pero a partir del 95, cuando entra la norma OBD2, empiezan a ver los sensores de oxígeno de 4 cables y ahí es donde ya conocemos el gran mundo de autos, ¿no? O sea, la mayoría de los autos que tenemos hoy en día o de esta generación, que incluso que fue hasta el 2015 más o menos, que empezó ya los sensores de banda ancha a tomar posesión. Pero del 95 al 2015, que fueron casi 20 años, ahí están bien posicionados 3 sensores. Uno es AFR, otro es convencional y otro es planar. ¿Sí? Y los 3 trabajan de manera diferente. No sé si les ha tocado, yo creo que sí. ¿Hay algún refaccionario por aquí? ¿No hay refaccionarios? Porque voy a descalabrar refaccionarios, ¿eh? Bueno, vamos a suponer, y yo creo que a todos nos ha tocado este caso. Llegamos a la refaccionaria y le decimos, oye, Daniel Plasencia, fíjate que necesito un sensor de oxígeno para Ford, es de arnés verde. ¿Qué te dicen, Daniel? Que le ¿Qué queda te el dice el gris, refaccionario? que le queda el gris también o que el azul, que Es son cierto. iguales el conector, exacto.
Exacto. ¿Y qué crees? Que a lo mejor físicamente son iguales, como una bujía, pero no trabajan igual. Y entonces nosotros no podemos aceptar, no podemos caer en manos de alguien que lo que quiere es vender. Y nosotros lo que queremos es reparar. ¿Sí? Y si nosotros aceptamos eso, que en este caso lleva un verde y le pongo un amarillo, pues entonces vamos a pensar, ahorita ya, dice Francisco, ya lo tengo, ya le cambié el sensor, es original, es Motorcraft, es nuevo, le queda bien, entra bien el arnés, eso ya no me va a dar problemas. Y entonces hace todo su demás funcionamiento, prepara el vehículo, lo lleva a verificar y ¡pum! No pasa. Y entonces, con ese resultado, dice Francisco, dice, bueno, esto ya está bien. Ahora empiezo a buscarle por otros lados. Y empiezo a meterle mano que el catalizador, y que la bomba de gasolina, y que el canister, y que el filtro del aire, y que ponle hielo, y empieza uno a desvariar. ¿Pero por qué? Porque la refacción que instalaste no fue la adecuada. ¿Ok? Esto, amigos, se da mucho en confiar en aplicaciones incorrectas, en marcas incorrectas. Ojo, este tema que nosotros estamos viendo es de precisión. ¿Sí? Las lecturas que nosotros ocupamos a la hora de verificar son partes por millón. Hidrocarburos, 100 partes por millón debemos de tener dentro del rango. Entonces, imagínate, si nosotros perdemos 3 o 5 partes por millón, corremos el riesgo de que un auto no pase. Y fíjate qué gravedad, o sea, algo tan insignificante como 2 o 3 partes por millón, podemos perder el control. Y eso se puede deber a un sensor que no es la aplicación correcta. ¿Listo? Ojo, y casi siempre me preguntan, oye, ¿y cuáles son los que me recomiendas? Porque a lo mejor me vas a mandar a comprar uno de un Mazda y el de Mazda me vale 12,000 pesos, ¿no? ¿Ok? Pues si no hay de Mazda, cómpralo en Denso, que es el fabricante de ese sensor de oxígeno. Y si vas a comprar uno de Volkswagen, no lo compres con la marca Volkswagen, pero cómpralo en Bosch, que es el fabricante de ese sensor. O si vas a comprar uno de Honda, no lo compres en Honda, cómpralo en NTK, que es el fabricante de Honda. Bueno, de algunos años, ¿no? Porque algunos otros son Denso, incluso algunos también son Delphi. Entonces, lo que yo te quiero mencionar ahorita, el mensaje que te quiero dejar es que como este tema es de precisión, debemos de estar bien alertas de que las refacciones sean de calidad, porque si no, vamos a perder el control del vehículo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué marcas no funcionan? Desde mi punto de vista, ojo, no tengo nada en contra de nadie, no tengo mala relación con nadie, al contrario, gracias a Dios, conozco muchos fabricantes o dueños de fábricas que tengo el gusto de conocerlos, pero eso no significa de que diga la verdad, o al menos mi punto de vista en base a mi experiencia. Uno que no funciona para nada es Tomco, y otro que no funciona para nada es Duralast. ¿Sí? Esos dos tengan mucho cuidado porque es quemar el dinero, así literal. Tú vas a poner un sensor de oxígeno Duralast y aunque te den garantía, el sensor te puede trabajar en pausas o te puede trabajar en ocasiones o te puede trabajar fuera de rango y tronó, ¿eh? Porque si eso sucede a la hora de hacer la prueba de verificación, no pasaste. Y ese es un riesgo muy alto, que no creo que quieran correr. ¿Sí? Y los Tomco
Eso sí, definitivamente no trabajan en los rangos adecuados. Ojo, no tengo nada en contra de ellos. Solamente mi experiencia me dice que tengan cuidado con esas marcas. ¿Listo? Inge, y una pregunta en cuestión de lo que viene siendo Platina. ¿Qué marca de sensor recomendarías para ellos? Puesto que yo instalé tanto el primario como el secundario en marca Tomco. Ok, bien. Yo Bueno, el que he tenido mejor. no funciona. ¿Qué crees? No sé si te puedes acercar un poco al micro. Ah, y lamentablemente, bueno, los dos sensores, de hecho, dejaron de funcionar. No tienen ni 6 meses que instalamos los sensores. Bien, yo te recomiendo, o los que yo he tenido mejores resultados en Platina, son Bosch. Son Bosch planares. Bosch planares. Ya, Ujú. Incluso gracias. los puedes comprar universales, ¿eh? No hay ningún problema por ese lado. No hay ningún problema. No hay problema. Al contrario, o sea, es mejor ponerle un universal de calidad original que uno Tomco que no te va a dar un rendimiento. Listo. Solucionado, Gracias, Frank. Va, listo. Déjame ver gracias, porque vi gracias. con gusto. Jorge dice, ¿los sensores de oxígeno 1 y 2 son iguales o se deben pedir como tal sensor 1 y 2? Mira, en este caso, por ejemplo, del Platina, sí son exactamente iguales. Pero cada auto maneja, ahí se me fue la palabra. Bueno, aplicaciones diferentes y configuraciones diferentes. Eso era, configuraciones. Entonces, puede ser que en el primario te traiga convencional y en el trasero te traiga planar. O en el primario te traiga banda ancha y en el trasero planar. Depende mucho de la configuración de cada auto, Jorge. ¿Qué más? Nada más. Ok, Inge, una pregunta. En el dime. Chevrolet TBI modelo 98 salió con sensor igual que el Chevy de un cable. Es una 3 Ujú. toneladas. Chevrolet TBI nacional. En ese batallan mucho para encontrar. ¿Le puedo poner del mismo Chevy un sensor o de Nissan? Sí, es exactamente el mismo. Ay, en marca Ujú. de, ¿qué es esa marca? ¿Es la de Chevy? ¿Nomás lo pido para Chevy? Sí, ojo, te voy a dar una alerta, ¿eh? A mí lo que me pasó, yo he tenido problemas con los AC Delco de cable morado. Ujú. Hay dos, hay cable morado y hay cable negro. Sí, sí, los he visto los dos. No sé, o sea, yo no tengo la certeza de qué pasa, pero el de cable morado yo he tenido problemas. Yo te sugiero que le pongas el de cable negro o también hay un Bosch. Ese sí me sé el número de parte. Si quieren apuntarlo, es el 12014 en marca Bosch. Ujú. 12014, ok. Así es. Y ese le queda a toda la línea Chevrolet y a Tsuru fácil. Ujú. Listo. Gracias. Con gusto. Ok. Ustedes me dicen. Listo. Bien. Otros, ahorita que estamos en números de parte. Hay dos números de parte más que yo siempre tengo en el taller en marca Bosch. 15729, que es universal convencional. 15729, universal convencional. Y 15730, universal planar. Esos están como las tortillas en el refrigerador o como las tortillas en la cocina. Esos deben estar ahí todo el tiempo, amigos. Porque es el pan de cada día, sensores de oxígeno planares y convencionales. Esos tres números de parte
te van a dar muchas ganancias a la semana. ¿Ok? Yo te puedo decir que en cada taller vendía al mes como unos 200 sensores en cada taller. Y jefe, Un ¿puede montón. repetir el último? 15,730. Gracias. Sí, Jorge me dice que son de 4 cables. Sí, son 4 cables, Jorge. Universales de 4 cables. Así como en la cocina debe estar las tortillas, así debe de estar los sensores de oxígeno. ¿Por qué? ¿Por qué se venden tanto? Justo porque la mayoría de los clientes llegan con problemas de que ya les instalaron un mal sensor. Entonces, ya viene, es que ya lo llevé a reparar con Juanito y pues Juanito en su zona solamente había Tomco, por poner un ejemplo. Y pues Juanito se lo puso pensando en que eso iba a resolver. Y listo. Y Juanito queda con la conciencia tranquila. Pero Juanito no sabía que no le iba a funcionar para verificar. Entonces, cuando llegan contigo, lo primero que ves, este sensor no sirve. Afuera, instala el adecuado. Y entonces ahora sí empiezo a hacer una revisión. ¿Sí? Entonces, para que tengan mucho cuidado. Listo. Esos 3 sensores deben de estar ahí sí o sí en tu taller para que tú puedas resolver. Y nos dice Moctezuma, ¿para qué marcas? Esos te van a servir para todas las marcas. Lo que estamos mencionando, años 95 a 2012, 15, más o menos, te van a servir para todo ese rango de años. Nada más tienes que saber identificar cuáles son convencionales y cuáles son planares, porque si no lo sabes, te vas a meter en las mismas broncas como si instalaras uno que no es el que lleva. ¿Sale? Entonces, esos rangos ya tienen números de parte, ya tienen rangos de trabajo y ya saben que eso debe de estar ahí en su stock de refacciones, sí o sí. Bien, ahora, después del 2012, 2015, que empiezan los autos, ya la mayoría con sistemas de banda ancha, ya podemos encontrar varias maneras de poder leer, ¿no? Y te voy a contar la historia que a mí me pasó, por lo cual yo en el futuro decidí empezar a dar clases, porque esta parte o esta incomodidad que yo sentí fue muy canija. En su momento me llegó una Toyota Hiace a verificar y yo noté una señal muy extraña en el sensor de oxígeno, que eran 3.227 volts. Y bueno, la mayoría de nosotros está acostumbrados a trabajar entre 0 y 1 volt. Entonces, cuando yo veo una señal de 3.227 volts, lo primero que pienso es que ese sensor estaba en cortocircuito. Mi lógica dijo eso. Ese sensor no te sirve, está en cortocircuito. Y yo, en base a mi poca experiencia, le digo al cliente, ¿sabes qué, amigo? Hay que cambiar el sensor. Me dice, oye, pero ¿cuánto vale? Yo lo coticé, estaba por ahí de 7,000 pesos. Él se va a comprarlo y justo le costó muy cerca 7,000 pesos. Llega conmigo, se lo instalo y ¿qué crees? Que marcaba los mismos 3.227 volts. Imagínate lo que dijo el cliente de mí, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, un Toyota, año 2015, trabaja a 3.227 volts. Entonces, si tú no sabes eso y ves una señal extraña, lo primero que vas a hacer, vas a decir, está trabajando mal, compra la refacción, y ahora, ¿qué haces con un sensor de 6,000, 7,000 pesos? Y eso fue en ese entonces, ¿no? Ahorita ya hay sensores mucho más caros. Ya los sensores de Mazda ya están arriba de 10,000 pesos. Los sensores de BMW están arriba de 10,000 pesos. Los sensores de Volvo están arriba de 10,000 pesos. O sea, ¿cómo le haces
para confirmar que un sensor trabaje bien o no. ¿Y qué le vas a decir al cliente cuando te des cuenta de que lo instalaste y está exactamente igual que cuando tú lo evaluaste? Entonces, a partir de ahí fue que yo decidí, cuando aprendí esto, dije, no, yo tengo que compartir la información para que no les suceda, para que ustedes no tengan que quedar mal con los clientes y puedan dar una cara diferente. ¿Ok? Entonces, vas a encontrar, dependiendo de los vehículos que tú tengas en tu zona, porque obviamente todos tenemos zonas diferentes, parque vehicular diferente, vas a encontrar sensores que te van a leer miliamperes, vas a tener sensores que te van a leer voltajes de más de 2 volts, voltajes de más de 3 volts, vas a tener algunos que te van a leer en factor lambda, ¿eh? Ojo, una cosa es sensor lambda y otra cosa es factor lambda. La mayoría de los vehículos europeos te miden el factor lambda. Y es ahí donde ustedes deben de poner mucha atención. ¿Sí? El domingo pasado, bueno, la última clase que tuvimos, teníamos un Camaro 2016 de Raúl, si no mal recuerdo. Si andas por aquí, Raúl, ahí me indicas. Y él no daba lecturas en voltaje, daba lecturas en miliamperes y en lambda. ¿Cierto, Carmona? El del Camaro. ¿Me ayudas? Tú estuviste ahí más tiempo, ¿no? Es correcto, dije. Tenía varios cositas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Exacto. Y cuando cuando no lo conocemos, pues estamos en el escáner buscando esa señal, ¿no? Que diga sensor de oxígeno 1, banco 1. Eso ya no existe. Ya no vas a encontrar, en la línea de datos ya no vas a encontrar sensor de oxígeno. Ya nada más te dice miliamperes o ya nada más te dice lambda. Ya lo demás ya no aparece. Y muchas veces me han pedido a mí algunas consultorías y me dicen, oye, es que no encuentro el sensor de oxígeno. No, pues es que ya no lo vas a encontrar. Como sensor de oxígeno ya no va a aparecer. Va a aparecer como lambda. ¿Ok? Entonces, deben de conocer todas esas variantes en los diferentes sistemas para que ustedes puedan detectar la manera en que se va a leer, qué lectura te va a dar, cuál es la unidad de medida, cuál es el rango de trabajo, y cada auto es diferente. Hoy en día, Mitsubishi te maneja de una manera, Nissan te maneja de otra manera, Toyota te lo maneja de otra manera, Mercedes te lo maneja de otra manera, Volvo de otra manera, y seguramente los chinos, te soy sincero, las nuevas marcas chinas no las he trabajado, pero seguramente te los van a manejar de otra manera. Debe ser una comunicación diferente. Y debemos de estar preparados para ese tipo de vehículos. Te comento, por ejemplo, lo que está sucediendo en los centros de verificación, pues estábamos acostumbrados a vehículos de una sola tracción o de doble tracción. Ahorita ya vienen otro tipo de vehículos que se protegen como si fueras en la nieve. Y entonces tú quieres desactivar la tracción o activar la tracción y ya no hay manera. Ya tiene que ser vía satelital que el fabricante te libere las tracciones. Entonces no se están pudiendo hacer algunas pruebas en el centro de verificación, pero es tecnología muy nueva que no hemos conocido y que poco a poco tenemos que ir conociendo y después dominando. Lo mismo nos va a pasar a nosotros, tenemos que conocer todas estas tecnologías para que las empecemos a conocer, a dominar y después ya podamos ser una autoridad en el tema. ¿Ok? En grandes rasgos, los sensores de oxígeno de años modelos 98 a 2012 o 15, que comentábamos que son de 4 cables, te van a manejar los mismos rangos de trabajo. Hacia arriba, punto 450, hacia arriba es mezcla rica, hacia abajo es mezcla pobre. Hacia arriba te genera hidrocarburos y monóxido de carbono, hacia abajo te genera óxido de nitrógeno. Así te van a trabajar desde el año 87 hasta el 2012-2015. Términos generales. Pero, ojo, el sensor de oxígeno dijimos
es el chismoso, pero ¿cómo vamos a saber si el sensor de oxígeno está dando la información correcta o algo está provocando que le mienta? ¿Sí? Algo más, antes de todo, de que llegue al sensor de oxígeno primario, está todo el sistema de inyección en el motor. ¿Cómo saber si este sensor es el que está mal o es todo lo anterior? Ahí está la clave, amigos, en poder entender cuándo es él y cuándo es lo de atrás o lo anterior. ¿De acuerdo? Y eso sí, lo vemos en las clases que damos los domingos. Bueno, en Jalisco es los domingos porque así me lo pidieron. Entonces, lo que yo te recomiendo ahorita y que te va a servir muchísimo es mezclas ricas, hidrocarburos y monóxido de carbono. Mezclas pobres, óxido de nitrógeno. Por eso lo recalco tanto. ¿Sale? Pero no sabemos si este sensor entregó información correcta o él te está mintiendo. Y ahí sí desarrollamos alrededor de 3 horas y media explicando todo el por qué, todas las variantes que pueden existir para que un sensor te dé el dato correcto. Carmona, tú que ya subiste. Dije, es correcto, sí, ahí subimos y sí, hay muchas variantes y pues ahora sí que ir conociendo también los rangos de operación de cada sensor y qué tipo de tecnología tiene. Exacto, exacto, porque hasta posiciones diferentes llevan. Algunos van inclinados, algunos otros van parados, por llamarlos de alguna manera, y eso también influye en la lectura de los gases. Entonces, eso se los compartimos con mucho gusto a las personas que se inscriban, que por cierto ya solamente me quedan 2 lugares para este domingo. Los que quieran inscribirse, apúrense porque ya nos quedan poquitos lugares. ¿Ok? Bien, gracias, Carmona. Ahora, en el sensor de oxígeno secundario, lo único que vamos a medir es la eficiencia del convertidor catalítico. Y está bien fácil. Arriba de 600 milivolts. Si ustedes se han dado cuenta, hay 2 maneras, ¿no? La primera gráfica del sensor 1 oscila hacia arriba y hacia abajo, diciendo condición de pobreza o riqueza. Sensor de oxígeno secundario es muy estable en la parte de arriba, o debería de ser muy estable en la parte de arriba. ¿Sí? Bien sencillo. Arriba de 600 milivolts, ese convertidor está en buenas condiciones. Por debajo, empezamos a tener problemas. Así de fácil, amigos. Pero igual, ¿es el convertidor o es algo atribuible antes del convertidor que está provocando esa baja eficiencia? Son muchas variantes también. ¿Ok? Listo. ¿Dudas, amigos? Se nos acabó nuestra hora que teníamos. Vamos a resolver dudas. Adelante. ¿Todo bien? Todo bien, hasta ahorita. Inge, yo tengo una inquietud. En un Adelante. Gol 2015, motor 1.6, eh, el sistema de respiración positiva del cárter estaba tapada una de las venas de vacío, o digo, perdón, mangueritas de vacío, y me estaba filtrando aceite hacia el múltiple de admisión. Eh, lo que no me cabe en la lógica es qué tanto, por qué me afectó mucho en su funcionamiento
siendo que no era tanta la cantidad de aceite que estaba en el sensor MAC, porque de hecho está un poquito sucio, pero no me pasaba la verificación. Y después de que hicimos una limpieza completa en todo el sistema de la ventilación positiva, las mangueras, el múltiple admisión, cambiamos ligas y lavamos el sensor de MAP, el carro pasó la verificación a los 3 días. Sí, porque llevan calibraciones, amigo. O sea, todas las mangueritas llevan calibraciones, llevan flujos. Ya la ingeniería está con pues esos flujos, pues, tanto de aire como de líquidos, o lo que vaya a viajar en esas calibraciones o en esos conductos. Si modificas esos conductos, tenemos problemas. Aunque siga haciendo la recirculación de los gases, bueno, aunque esté filtrando un poquito de aceite, ¿va? Pero sigue afectándome. Sí, claro, claro. Ya. No, no, era una inquietud porque no encontraba una lógica. ¿Por qué? Sí, sí, cualquier contaminación en ese sistema ¿me dijiste MAF o MAP? MAP, MAP con MAP, P. Ok. ¿Qué carro es? Gol 2015. Gol 2015, problemas de PCB al MAP. Sí. Ujú. Ok. Es muy probable. ¿La manguera no salió, no se chupaba o algo así? No, de hecho, bueno, ya ve que son dos, una delgadita y una grande. La grande se hizo muy aguada, y sí se alcanzaba a chupar muy ligeramente, pero no era mucho. Y pues reemplazamos las ligas de la cajita de la PCB y cambié esa manguera. Y el múltiple admisión lo destapé completo, se lavó, estaba ligeramente obstruida el orificio donde va la manguerita delgada y limpiamos lo demás, cambiamos ligas y sin problemas pasó después. Listo, eso fue. Ahí mencionaste dos. Uno que se chupó la manguera y otra que se obstruyó la pequeñita. Con eso es suficiente para que un carro no pase. Ok. Ujú. Muchas gracias, Listo, muchas gracias. con gusto. ¿Alguien más? Bien. Ok. Aguayo, ¿quieres Dos, comentar algo? Inge, dos experiencias que he tenido en estas últimas 3 semanas con respecto a la chamba que nos ha estado llegando de verificación respecto a los sensores de oxígeno. Hemos hecho hicimos que pasara un SPAR, es un bit, perdón, por un sensor de oxígeno que le habían cambiado en marca Tomco, precisamente. Cambiamos el sensor en ACDelco y sin problema alguno pasó la verificación. Y el otro no tanto era tema de verificación, pero iba inculcado ello, fue un Chevy. Un Chevy que el sensor número 1 no estaba funcionando el precalentador y el sensor 2 pues estaba arrancado los cables. Pero el cliente nos trajo dos sensores de marca Injetex y pues no, nunca funcionaron hasta que los hace Delco y problema corregido. Se corrigió consumo de combustible que a eso venía y bueno, eh, nos aprovechamos para ver los parámetros de verificación y no, bajaron, pero sí muchísimo, ¿no? Ese es las dos experiencias que yo he tenido que quisiera comentarlas con ustedes para corroborar lo que tú nos explicabas ahorita, ¿no? Ya ahora sí que en la teoría y en la práctica. Y fíjate que ahorita que estaba escuchando aquí al compañero Francisco también del tema de la cajita de la PCB, fíjate que me encontré el día de ayer un Versa
que es de un chico de unos 20 años, yo creo, y me dice que compró un aparato en Mercado Libre y se lo conectó a la válvula PCB. No recuerdo el nombre, no recuerdo cómo se llamaba, pero total que lo compró para que le ayudara a recircular gases ahí. Era como una valvulita que se conectaba la salida del vacío a esa cajita y luego de ahí se conectaba la válvula PCB. Cuando se la puso, el chico me decía que le empezó a aventar humo azul y me da risa porque me dijo, oye, que estaba pasado el nivel de aceite, me empezó a pasar humo y todo. Y pues resulta de que gracias a esa valvulita o a ese aparatito que le puso, pues ahora diagnosticamos y sus anillos pues no sirven, se quebraron. Le checamos fugas de compresión y se dañó. Este comentario lo hago porque pues qué malo es adaptarle a una cosa, ¿verdad? Que no va a ayudar para nada, pero más que nada inculcado al tema que Francisco decía, luego de repente nosotros no le hacemos o no le hacíamos mucho caso a las válvulas PCB y vean la importancia que ellas tienen, ¿no? Ujú. Es correcto. Sí. Bien, gracias, amigo. Y Dime, ya no te dime. cuento la historia, y ya no te cuento la historia de tu tocayo Daniel, porque ahorita se pone a llorar. Bueno, ahí luego me la cuentes entonces. ¿Ah, ya se lo sabe, Carmona? No, pues él fue él fue la que la Ah, vio con su, ya, con su, ya, ya. con su Chevy. Sí, de hecho, sería importante que también lo tuvieran todos como experiencia. De hecho, ese Chevy nos sirvió como conejillo de India, ¿no? Para hacer pruebas, porque traía varios detalles que sí nos sirvieron para diagnosticar y tener experiencia para futuras reparaciones. Al final de todo lo que le hicimos y en base a sus experiencias, dije, determinamos que el empaque de la cabeza estaba dañado. ¿Y el vehículo trabajaba perfectamente bien? Sí, no perdía potencia y tenía buen rendimiento. Exacto. Entonces sí hubo problemas de compresión. Ayer nos dimos cuenta que subió el nivel de refrigerante y ya en la noche posterior ya el nivel bajó y sí se veía en la tapa de la tapa de punterías residuo de refrigerante. Bueno, desgraciadamente, amigo, pero afortunadamente para el diagnóstico. Sí, sí, es que es una experiencia y un conocimiento más. Así es. Sí, sí, y como todo, o sea, a lo mejor lo utilizamos, en este momento le estamos dando el enfoque de verificación, pero realmente es para diagnosticar todo el motor, ¿no? Sí, una cosa lo va llevando de la manita, una cosa Ujú. lleva a otra y otra y otra, pero sí, nos Bueno, sirvió de experiencia. qué bueno, amigo. Gracias por compartir. Bien, Sí, para los claro. que no nos conocen o no conocen a Aguayo, Aguayo está operando el centro de diagnóstico donde se hacen los cursos, ahí en Las Pintas. Por si alguien ya tiene ahorita algún problema, se puede acercar con Aguayo y pues él los puede ayudar como talleres para darles un buen precio y que ustedes tengan margen de ganancia e ir solucionando las cosas que se presenten. ¿Nos ayudas con tus datos, amigo? Sí, ingeniero, pues así como lo dijo aquí el ingeniero Daniel, ya muchos me conocen, otros no. Mi nombre es Juan José Guerrero Aguayo, a sus órdenes. Tenemos el taller, se llama Alfa Automotriz. Lo tenemos acá por Las Pintas, Carretera Chapala, Parque Montenegro, Prepa 17, 2 cuadras y media. Igual el que guste le puedo pasar mi número y le podemos pasar la ubicación. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Pues ayudarlos, así como dice el ingeniero. No crean que yo tengo mucho conocimiento, pero gracias a ustedes, pues he estado también ampliando mi conocimiento y adquiriendo conocimiento como lo que platicábamos ahorita, ¿no?
Entonces, pues de igual manera, su casa, cualquier cosa que necesiten, en conjunto con el ingeniero Daniel, pues tratamos de ayudar y de sacar los problemas. Y bueno, pues más que nada, cualquier duda, cualquier experiencia o cualquier apoyo que necesiten, pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Les compartimos ahorita en el grupo, la mayoría está en el grupo, les compartimos con gusto sus datos, su teléfono y la ubicación, por si alguien lo requiere. ¿Listo? Entonces, para ir cerrando, ¿alguna otra duda? No, todo bien. Perfecto. Bien, Bien, pues yo sí, una pregunta respecto a sus cursos que da los domingos, dime, ¿qué ¿dónde se necesitas? inscribe uno? ¿Cómo sería el...? Ok, voy a mandar ahorita los datos ahí al grupo. La próxima fecha, ya nada más nos quedan 2 lugares para el domingo. Está en 2,500, el precio normal es de 2,900, ahorita está en 2,500 ya con descuento. Y bueno, mando ahí el dato de la ubicación y nada más con tu nombre te pasa número de cuenta y listo. Nombre completo o nombre como quieres que salga, porque va con registro ante Secretaría del Trabajo. Ah, perfecto, gracias. Listo. Bien, pues les agradecemos su participación. Espero les haya servido. El jueves yo creo que vamos a hablar un poquito de analizadores de gases, que es, tengo otro espacio por ahí y están en promoción por si a alguien les interesa también. El jueves nos vemos aquí a las 7:30 igual. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Buenas Gracias, noches. licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, noches. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Gracias ahí, Víctor, por tu comentario. Gracias, Moctezuma. Buenas noches. Gracias, Juan. Cerramos sesión. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos, tocayo. Vamos. Hasta luego, tocayo. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.